Comenzamos el tercer bloque de Alfil TV. Estamos acá sentados con Silvia Quevedo, referente de Barrios de Pie. Silvia, recién estábamos conversando acá detrás de cámara de alguna vía de actuación política a nivel partidario que pensaba tener Barrios de Pie. Vamos a llegar a eso, pero antes que eso, me gustaría preguntarte por... Ayer hubo una movilización muy importante en Córdoba, fue del Polo Obrero, no fue de Barrios de Pie, pero tuvo una bandera que me imagino comparten todos, que es por una Navidad sin hambre. Esa consigna, ¿a quién está dirigida? Yo creo que tenemos que hacer como una historización sobre lo que fue la pandemia, la situación de desigualdad tanto en nuestro país y lo que significa para los sectores humildes, que quedó más que claro que durante la pandemia 14 millones de personas acudieron a necesitar una ayuda del Estado. Quedó más que claro que efectivamente hay una situación de desigualdad muy profunda en este país. Se hizo visible que había muchas personas que no podían acceder al agua potable, que era imposible sostener el aislamiento cuando hay 2 o 3 generaciones viviendo en una sola casa. Entonces, evidentemente hay una situación de profunda desigualdad, precisamente por cuestiones macroeconómicas y por una situación económica por la que estamos atravesando los sectores humildes. Y diciembre siempre es un momento sensible y creo que todos y todas los movimientos populares hemos trabajado para que llevar tranquilidad y trabajar en paz, y más en un contexto tan difícil como este. Y en ese trabajo coordinado, ¿cuál es el nivel de coordinación que existe entre las diferentes jurisdicciones del Estado? Porque, digamos, se ve que hay un escenario muy dividido, está la grieta, la metáfora que se utiliza como la grieta, el gobierno nacional muy alejado del gobierno provincial y del gobierno municipal. ¿Esto implica un obstáculo para que haya un trabajo coordinado o en el aspecto social funciona bien la interjurisdiccionalidad? Mira, nosotros seguramente hay un montón de cuestiones que se tendrían que profundizar. Seguramente nuestra mirada sobre la economía popular, las unidades productivas y todo este trabajo que venimos llevando adelante, que no viene desde un repollo ni no hemos planteado desde un lugar simbólico, sino que precisamente entendemos que la economía popular, ese sector, que no es solamente las personas que trabajan en los merenderos, estamos hablando de que hay personas que trabajan en Uber, hay personas que trabajan en Pedidos Ya, hay personas que son trabajadoras y no tienen derechos. Eso también es la economía popular, y precisamente creo que desde el gobierno provincial, desde la municipalidad y desde el gobierno nacional hemos trabajado durante todo este tiempo, durante la pandemia, post pandemia, porque durante la pandemia fue una situación de crisis sanitaria y crisis económica muy profunda. Si los movimientos sociales, las organizaciones de la sociedad civil no hubieran trabajado como hemos trabajado, la situación hubiera sido peor. Creo que seguramente siempre falta más, y falta todavía, pero, por ejemplo, desde la Municipalidad de Córdoba miramos cómo Martín Yarlora, con mucho entusiasmo, por lo menos nosotros, cómo puso en funcionamiento una agenda que desde los movimientos populares llevamos adelante hace mucho tiempo. Por ejemplo, institucionalizar las ferias en la ciudad de Córdoba, como por ejemplo hablar de la economía popular y dialogar directamente con funcionarios. Desde el área de salud también hemos incorporado algunas cuadrillas de trabajadores y trabajadoras de la economía popular para que puedan reparar centros de salud de los barrios populares. Eso hace también que la comunidad y la sociedad en general pueda entender que este sector tan castigado al cual nosotros pertenecemos está buscando una salida que es una salida con trabajo y con dignidad. Silvia, recién, bueno, hay una consigna muy repetida en cuanto a atribuir un nivel de responsabilidad importante al Estado en todas estas carencias, que es muy comprensible. Ahora, ¿en qué grado se atribuye esa responsabilidad a los diferentes estamentos del Estado? Digamos, la macroeconomía generalmente está regulada por el gobierno nacional, alguna incidencia tiene
puede tener el gobierno provincial y las cuestiones más domésticas, si se quiere, o cotidianas, son manejadas por el gobierno municipal. La interpelación que ustedes hacen, ¿a quién está centralmente dirigida? Parece que es una multiplicidad de cuestiones. Uno no podemos solamente pensar que este flagelo tan profundo que tiene que ver con las desigualdades, solamente hay un responsable, ¿no? Yo creo que hay una necesidad de crear un nuevo paradigma de políticas públicas para que efectivamente esos diálogos sean diálogos efectivos y para que precisamente estas políticas públicas, que efectivamente si hay 14 millones de personas en los 80, en los 90 existían 69 o 70 programas sociales que asistían a 800.000 personas. La pandemia dejó en evidencia que 14 millones de personas necesitaron de esa ayuda del Estado. Entonces hay que preguntarse efectivamente qué es lo que no está funcionando, y para eso creo que nosotros y nosotras hemos generado algunas agendas que se han puesto en evidencia desde los distintos estamentos de las políticas públicas, tanto desde el gobierno nacional como fue la ley de emergencia social, que permitió que muchos trabajadores y trabajadoras pudieran concebir y percibir un salario social complementario. Por ejemplo, hablar de ferias en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Córdoba, ferias de la economía popular, es también parte de un trabajo desde la idea, desde el concepto que este sector social al que nosotros pertenecemos ha dejado de tener posibilidades de acceder al mundo del trabajo formal, pero no quiere decir que no haya trabajo. Hay mucho trabajo, lo que no hay es empleo. ¿Qué quiere decir? Que no hay aguinaldo, no hay vacaciones y no hay derechos. Y fundamentalmente me parece que es un llamado de atención en general, porque durante la pandemia no había nadie que se animara a decir que los movimientos sociales o las organizaciones de la sociedad civil eran un problema. No había nadie que pudiera decir que éramos responsables o teníamos alguna responsabilidad en la cuestión económica de nuestro país. Pasado la pandemia, muchos sectores, inclusive algunos medios de comunicación, trabajaron sobre la estigmatización y sobre la demonización del rol de los movimientos sociales, y creo que eso es algo que como sociedad también debemos reflexionar sobre a dónde ponemos a los pobres, ¿no? Nosotros creemos que no somos el problema, sino también somos parte de la solución, y creo que los desafíos no solamente de la política, del Estado, sino también de la sociedad en su conjunto, que puede entender que hay un sector social que no eligió vivir de esta manera, pero busca todos los días poder avanzar y progresar en su vida. Silvia, es una muletilla muy repetida en casi todos los espacios políticos, esto de transformar los planes sociales en trabajo. ¿Qué hay de realidad detrás de ese discurso? Y creo que cada gestión nos lo ha tomado como un caballito de batalla, precisamente porque hay un sector social una parte muy chica de la sociedad que está insistiendo de que los trabajadores y trabajadoras de la economía popular cobran un plan social o viven del Estado, que nuestras hijas se embarazan para cobrar un plan social. Bueno, precisamente me parece que acá no hay nadie que pueda vivir de un plan social, en primer lugar, y segundo, que acá hay personas que trabajan desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche con distintas problemáticas. Algunas de nuestras compañeras coordinadoras o vecinas que se han sumado a este trabajo social solidario se convirtieron en psicólogas, en trabajadoras sociales, en nutricionistas. Hicieron una tarea inmensa de acompañar a las escolaridades, de que también había mucha dificultad de que los niños y las niñas pudieran terminar sus estudios, y estas personas ayudaron y colaboraron en ese trabajo tan arduo. Nadie puede pensar que las personas no quieren trabajar. Las mujeres, muchas de estas mujeres vecinas llegan desesperadas buscando que algunos de sus hijos puedan ser parte de algún espacio de cooperativa o unidad productiva. No hay nadie que no quiera trabajar, no hay nadie que no quiera hacer algo para poder vivir dignamente. Yo te pregunto más centralmente por el rol del Estado, digamos, detrás de esta promesa, ¿las medidas que se toman son suficientes o al menos van en la dirección correcta? No alcanzan, porque cuando uno mira estadísticamente si el sector privado o si el empleo formal, porque en realidad también tenemos que hablar
cómo el mundo ha cambiado con respecto a algunos puestos de trabajo, el avance de la tecnología. Entonces la economía popular es un emergente de esas problemáticas no resueltas. Hay otros tipos de trabajos, hay otras formas de trabajar, y donde precisamente el sector privado no fue el que generó más empleo. Y se han inventado otros tipos de trabajo, y me parece que eso hay que empezar a entenderlo. Me parece que hay una parte de la política que no lo termina de ver, y que estos trabajos, unidades productivas o espacios que se desarrollan diariamente en estos espacios comunitarios, se construye comunidad. Y ahí es donde me parece que todos tenemos el gran desafío de poder entender estos nuevos tiempos para acertar con políticas claras y no pensar que mañana vamos a generar 5 millones de puestos de trabajo y que se va a resolver así, porque hay que marcarlo dentro de una industrialización, dentro de la producción. Seguramente nuestro país tiene que ir camino a eso, pero mientras tanto tenemos que pensar cómo resolvemos este problema que tenemos hoy. Silvia, casi se nos acabó el tiempo, pero me gustaría hacerte una pregunta para una respuesta sintética, si se puede. ¿Qué es Córdoba Futura y cómo aspira a incidir en la política de Córdoba? Bueno, Córdoba Futura es un espacio que están haciendo. Barrios de Pie ha comenzado a dar un gran desafío. Nuestro movimiento ha decidido ser parte de donde se toman las decisiones, porque creemos que también es fundamental que los movimientos sociales empecemos a discutir nuestra agenda, profundizar seguramente dentro del proyecto político que acompaña a Martín Yarlora. Barrio de Pie es una parte fundamental, pero también hay otros sectores que los integramos, sectores vinculados al movimiento de mujeres, al ecologismo, a las juventudes. Esa parte que le falta a este proyecto nosotros queremos aportarle para que Córdoba siga creciendo. Silvia, muchísimas gracias. Gracias a vos. Nosotros vamos al último corte del programa y ya volvemos con el gran Dirte Ortiz para distender.